Si hoy desaparece tu logo, ¿seguís teniendo un negocio? La mayoría cree que tener una marca es tener un logotipo lindo o un estilo visual estético. Pero si no tenés una identidad clara, definida de base, no tenés un negocio. Tenés un emprendimiento improvisado, que hoy te voy a mostrar cómo organizar tu marca desde cero. Empezando por lo que nadie quiere hacer, el brief. Hola, soy Cami, soy diseñadora gráfica y social media manager con más de 5 años de experiencia en el rubro y hago contenido de diseño gráfico y marketing en mis redes sociales y por este canal. Así que te invito a suscribirte para no perderte mi contenido y seguir potenciando tu marca. Bueno, Cami, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de que no tenemos una identidad clara? Eso es lo que pasa cuando no tenés una identidad definida. Primero, publicás y nadie conecta con ese contenido en redes. Además de no tener una estructura de contenidos por lo general. Después, bajás los precios para vender. Y aún así te cuesta vender. ¿Ok? Después cambias la identidad visual o el lenguaje visual, no llega a ser ni identidad, sino que empezás a probar estilos, visuales, cosas, pero no, obviamente no te sirve porque no es el problema. Y como otra señal que se me ocurre sería atraer cualquier tipo de cliente, pero no el cliente que vos querés atraer, ¿ok? Entonces no es un problema visual, sino que es un problema de dirección. Porque sin estrategia, la identidad visual o el contenido que vos hagas de redes sociales va a ser una mera decoración. Ahora, hay que entender una cosa. Una marca no empieza en la parte estética ni en los contenidos de redes sociales, empieza desde acá, desde la cabeza. Y la herramienta más importante que tenemos para ordenar esas ideas, esos pensamientos, es el dichoso brief. El brief no es un documento aburrido, que hay que paja hacerlo, que aburrido es hacer el brief. El brief no es un documento aburrido. Por más de que así lo parezca y que digamos, qué garrón estar haciendo el brief y podría estar haciendo otra cosa y estoy perdiendo tiempo con esto. Hay que entender el brief como lo que es el mapa de tu negocio, que nos permite no solo tener claro hacia dónde nos dirigimos, sino también cuál es nuestro propósito además de vender. Este documento es clave no solo para entender la parte visual, sino también para entender un poco cómo enfocar los procesos de trabajo que vamos a tener y cómo vamos a tratar a los clientes. Define un poco todo eso, un poco mucho. Bueno, así que ahora vamos a ver el brief paso a paso. Bueno, paso a paso el brief. Paso 1, el contexto del negocio. Primero, entender qué estás construyendo. ¿Qué vas a vender realmente? No solo producto o servicio. ¿Qué estás vendiendo realmente? ¿Por qué existe tu marca? ¿Y qué problema resuelves? Así lo vas a hacer con tu negocio o con tu servicio o con tu producto. Para este primer paso, lo que te puede servir es también definir un poco, tus valores como marca, empezar a pensar en eso. Paso 2, el público objetivo. El público objetivo, acá es donde la gran mayoría se manda una macana. Si tu marca le habla a todo el mundo, no le va a hablar a nadie. Eso tenerlo muy claro. Ahora, muchas veces pensamos que el cliente ideal o el público objetivo es el que más nos frecuenta. Y no es así. El cliente ideal es el que vos querés atraer. No importa que ahora no frecuente tu negocio. Lo que importa es que vos lo querés atraer, ¿ok? Para este paso, tenemos que pensar quién es nuestro cliente ideal, qué necesita, qué le duele o cuáles son sus problemas, mejor dicho, qué desea, cuáles son sus deseos, sus objetivos, sus sueños y qué valora al comprar. Ahora, estas preguntas son siempre relacionadas a tu producto o servicio, ¿ok? No es algo amplio, sino enfocadas en esto, ¿ok? Además de todo esto, está bueno siempre definir edad, género y clase social. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el producto tiende a ser más femenino o ser un producto para hombres o para ambos, no importa en ese caso, obviamente cuando es un público mixto no pasa nada. Pero bueno, tener en cuenta esas cosas, tener en cuenta más o menos la edad, porque muchas veces el producto está destinado tal vez a gente menor de edad, pero sabemos que el público que nos va a comprar son padres, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta esas cosas, tener en cuenta la clase social a la que le estamos hablando, porque eso va a definir el valor de tu producto o servicio, ¿ok? Y además de todo eso hay que pensar principalmente en el comportamiento y mentalidad de estas personas. Para esto, te recomiendo pensar solo en un máximo de 3
clientes ideales o buyer personas, porque tampoco, por lo general, no tenés más de 3. El resto ya es anotar por anotar y querer tener un público súper amplio cuando no. Ahora, ¿qué pasa en el tipo de rubros? No sé, como se me viene a la mente, cafeterías, restaurantes, lugares donde decís, pero acá viene mucha gente, Cami, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago este paso? Bueno, para esto quiero que pienses, no sé, se me viene a la mente la cafetería, ¿no? En una cafetería puede venir mucha gente grande, puede venir gente más joven, puede venir gente adolescente, jóvenes adultos, pero también pueden venir gente anciana o gente de 60, 70 años. Para esto, quiero que empieces a pensar, bueno, me quiero definir como una cafetería joven, ¿no? O destinada a este público, bueno, más joven, más de 20, 30 años. Bueno, mi público objetivo va a ser ese. Voy a tomar medidas pensadas en ese público. Es decir, bueno, voy a tener el menú con códigos QR. Voy a hablar de mi producto en términos como latte o latte frío, coffee, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que una persona mayor o un poco más grande tal vez no está tan familiarizada o le cuesta más escanear el código y ahí ya está filtrando. ¿Me entienden? Entonces ahí ya es un filtro. Y no estamos ni hablando de identidad visual, ni de comunicación, ni nada. Estamos hablando de la venta en sí, de la experiencia en sí a la hora de entrar en el negocio. Imagínense que no arrancamos ni siquiera a hablar de identidad visual. Así impresionante es el brief. Entonces, quiero que entiendas que igual estas medidas de filtro no van a impedir que la gente entre a tu negocio. Nada va a impedir que otro tipo de personas entren. Pero vos vas a enfocarte en ese público puntual, ¿ok? Bueno, el paso 3. Posicionamiento. Acá es donde tu marca va a dejar de ser una más. Acá te vas a empezar a preguntar, che, ¿quiero apuntar a ser una marca de lujo o premium o quiero ser accesible? ¿Quiero ser cercana o quiero hablar de un lado más técnico, más de autoridad, más de experto? ¿Quiero ser moderna? O sea, una marca moderna o una marca más tradicional. Esas son un montón de cuestiones que se pueden ver, que son muy claves para empezar también a definir, o sea, acompañan un poco el precio de tu producto o servicio y también cómo vas a empezar a hablarle a esos clientes. No es lo mismo hablarle como si fueras uno más que como si fueras autoridad, por ejemplo. Entonces son un montón de cuestiones. Con marca moderna y tradicional me refiero principalmente a este tipo de marcas que son hablando de la tradición. Es decir, no sé, se me viene a la mente, no sé, una vinoteca o un viñedo o lo que sea. Estas marcas de vinos, por ejemplo, te hablan desde 1900 haciendo el mejor vino y haciendo un lugar en tu mesa. Bueno, hablan desde ese lugar, ¿no? En cambio, si vamos a hablar de algo moderno, bueno, pensemos más en, bueno, somos un viñedo joven que estamos experimentando y estamos probando nuevas cosas desde el año pasado que tiene otra forma de hablar. No es lo mismo hablar desde ese lugar que es de un lado más desde la experiencia, desde lo familiar, desde la tradición, ¿me entienden? Como que son dos mundos distintos. Ahora, algo clave para cerrar un poco esta parte es que no puede ser todo al mismo tiempo. No puede ser una marca joven un día y al día siguiente ser una marca tradicional o marca más desde la tradición. A ver, elegir es perder clientes, pero también es enfocarte en los que verdaderamente querés atraer y los que te van a elegir una y otra vez. Son clientes recurrentes, clientes fidelizables y no son clientes de una vez que después no aparecen más. Entonces es muy clave el tema del posicionamiento por ese lado. Ahora, el paso 4. Si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Esto nos va a ayudar a definir la personalidad de tu marca. Es decir, quiero que sea una persona formal, informal, técnica, cercana, minimalista, expresiva. Se me viene mucho a la mente estos servicios que ofrecen más de abogacía o de contaduría, ¿no? Porque en este caso ya ahí vamos a empezar a definir, bueno, quiero ser un profesional que hable a la par de mi cliente, es decir, con un lenguaje más coloquial, o quiero hablar desde soy una autoridad y esto es lo que, así es como le hablo, o le hablo directamente a colegas, entonces les tengo que hablar desde un lado más formal, o más técnico, o más desde lo conceptual. Porque no es lo mismo decir,
la ley tanto establece tal cosa, ¿no? Y empezás a hablar desde ese lugar, a si te pasa esto, tal ley te avala, o tal ley está a favor o en contra tuyo. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando desde un lugar más informal en ese último caso, ¿no? Entonces, es muy importante ese tipo de cuestiones. También es muy importante que si vos estás hablando desde un lado expresivo y tenés como una cierta melodía en la voz y le das como ánimo a lo que estás diciendo y gesticulás como estoy diciendo yo, le das como una cierta onda, o estás hablando así. En la ley tanto, ¿no? Como que son distintas formas de hablar. Bueno, ¿cómo quiero que hable esa persona? ¿Quiero que sea más seria o más así, más expresiva, más espontánea, más cercana, ¿no? Entonces ahí ya hay un montón de tela para cortar. Pero bueno, es una pregunta que te puede disparar y ayudar un montón. Quiero que entiendas que esto define cómo hablas y no solo cómo te ves, sino cómo vas a estarle hablando al público. Y le vas a estar hablando no solo de forma con videitos en YouTube o en redes o lo que sea. Le vas a estar hablando también desde lo escrito, desde cómo te estás comunicando desde que los recibís en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tus formas de contacto. No es solo redes sociales, es todo lo demás. Es qué medios tengo para yo comunicarme con esos clientes o ese público objetivo al que quiero dirigirme. Entonces, pensalo desde ese lugar. No solo desde la forma oral, sino también desde la forma escrita y desde la forma visual. Involucra todas esas cuestiones cuando hablamos de cómo hablas. Ahora, el paso 5. El mensaje clave. Si alguien te descubre hoy, ¿qué tiene que entender en menos de 5 segundos prácticamente? Tenemos un span de atención muy, muy corto y encima tenemos, esto son muchos estudios que lo avalan, que en 3 segundos nosotros ya nos hicimos una percepción de la marca, de lo que estamos viendo, del producto o servicio que estás vendiendo. Y esto tanto en redes como en un cartel, como en cualquier cosa, chicos. Entonces, es importante que se entienda qué es, para quién y por qué sos diferente a la competencia y por qué yo te tengo que elegir. ¿Ok? Esas 4 preguntas. Ahora, enfocándome más en los profesionales creativos, porque es verdad que estuve dando ejemplos tal vez más asociados a clientes. Por ejemplo, los profesionales creativos que deben estar por acá, se me viene a la mente, bueno, no sé, soy diseñador gráfico, ¿ok? Soy diseñador gráfico y hago diseño editorial. Entonces ya ese es mi servicio, diseño editorial. ¿Para quién lo hago? Me dedico a editoriales independientes o me puedo dedicar en formato freelance a ciertas tareas. Bueno, ¿por qué eso es diferente a la competencia? Porque me dedico a hacer trabajos editoriales artesanales, no sé, una movida así, puede ser, no sé. O sea, de forma tradicional y lo digitalizás y no sé. O porque tengo un enfoque en ilustración editorial y tengo este estilo gráfico y hablo desde este lugar y ese es mi diferencial, que nadie puede replicar ese estilo visual. Ahora, ¿por qué yo te tengo que elegir? Y porque este diseño editorial es único y te va a ayudar a potenciar cómo estás narrando esta historia o porque no sé qué. Y ahí ya tenés, por ejemplo, un ejemplo para los creativos, ese sería como un ejemplo, pero ahí ya tenés la base sintética de tu negocio. Bueno, esas son las 4 cosas que no pueden faltarte, que se tienen que entender sí o sí y no pueden ser ambiguas. Ahora, el paso 6 les va a dar una paja terrible tal vez. El paso 6 es la competencia. Y yo sé que puede ser aburrido el analizar la competencia y decir, ay, yo sé cómo es la competencia y ay, yo sé que tengo esto, ¿no? Pero si no la analizas en profundidad o con un poco más de conciencia, terminás copiando a otros sin darte cuenta, ¿ok? Para esto es clave entender 2 cosas. Hay 2 tipos de competencia, no hay solo una. Tenés la competencia indirecta y la competencia directa. La competencia indirecta son competencia que puede robarte clientes, pero no hace al 100% lo que vos haces. Y la competencia directa hace exactamente lo que vos haces. Por ejemplo, se me viene a la mente, gimnasio. Vos tenés tu gimnasio de barrio, demás,
sos un gimnasio, ¿ok? Y tenés como competencia directa una cadena enorme de gimnasios. Esa sería tu competencia directa porque ofrecen lo mismo, ofrecen servicios muy similares, se dedican al mismo rubro. Ahora, como competencia indirecta, podría ser un centro de artes marciales y también sería competencia indirecta o algo más asociado a algún deporte, como más centro de artes marciales o centro de pilates, que no hagan tantas actividades pero igual te pueden robar clientes o atraer esos clientes. Tienen en común algunos clientes y otros no, ¿me entienden? Se pueden tocar en algunos puntos, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, otro ejemplo para también profesionales creativos, diseñadores. Vos sos diseñador gráfico, ¿ok? Diseñador gráfico. Te dedicas a diseñar motion graphics, animaciones. Bueno, puede ser que haya profesionales que se dedican a lo mismo y esa sea tu competencia directa. Ahora, como competencia indirecta también podrías tener un editor de video, que no necesariamente tiene que ser diseñador gráfico, pero no sé, tal vez es más audiovisual y demás, pero bueno, se tocan en el punto audiovisual, ¿no? Porque vos te dedicas a la animación y motion graphics y también podés ofrecer algún servicio de edición de video, tal vez en menor proporción, pero bueno, tal vez lo ofreces y te tocas con ese tipo de profesional. Entonces también sería competencia indirecta. Bueno, recomiendo para esta parte que hagas un mínimo de 6 análisis. Hace 3 de competencia indirecta y 3 de competencia directa. Para esto vas a empezar a pensar, bueno, ¿qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? ¿Dónde podés diferenciarte? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? Haz una breve descripción de lo que ofrecen, lo que vos percibís al entrar a su perfil, más o menos al público al que se dirigen. Empezar a percibir todo eso y bajarlo en algún documento, en algún Word, bajarlo por escrito. Ahora, además de todo esto, para cerrar un poco este apartado, te recomiendo que hagas lo que se llama análisis FODA. El análisis FODA es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto se usa por lo general en empresas y cosas así. Y también aplica para esto. Te puede servir un montón. ¿Por qué? Porque vamos a ver las fortalezas, que vos tengas los puntos fuertes de tu negocio, las oportunidades o huecos del mercado en donde puedes meterte y aprovecharte de ese hueco. Las debilidades, cuáles son tus puntos débiles hoy en día y que deberías mejorar dentro de tu negocio. Y las amenazas serían todos los factores externos a tu negocio. Es decir, qué factores te pueden estar influenciando a la hora de ofrecer tu servicio o tu producto. Para ese último punto, los típicos, ¿no? Inflación, mucha oferta de lo mismo, bueno, así. Son ese tipo de cuestiones. Y vos dirás, Cami, ¿para qué hacemos el análisis FODA, ¿no? ¿Para qué es tan importante? Es importante para sacar conclusiones que nos puedan servir a la hora de definir objetivos y procesos como negocio. Nos va a servir para eso, principalmente, para la parte más estratégica. Y ahora, como último punto, tenemos el paso 7, la dirección visual. Recién ahora estamos hablando de esto. ¿Ven lo importante que eran los demás pasos para recién hablar de esto? O sea, el último paso es la dirección visual. Para esta última parte hay que entender algo muy clave. Yo acá voy a hacer un repaso de la dirección visual. Es muy clave para este último paso que empieces a tener un especialista en esto, o un diseñador gráfico que se centre en la dirección visual, o un director de arte o un director creativo, alguien que te oriente en esta parte. ¿Y por qué digo esto? Se lo digo principalmente a los dueños de negocio que me estén escuchando y que hayan llegado hasta acá. Principalmente lo digo porque tal vez la típica hoy en día es hacer algo en Canva o con IA y ir improvisando sobre la marcha a nivel visual. No lo consideran tan importante. Y termina siendo la vitrina, básicamente, lo que la gente termina viendo. Cómo les termina llegando el mensaje a nivel visual. Entonces, es muy importante que tengas a un diseñador que te haga una vez el trabajo de todo lo que voy a decir y que te dure años y no que estés todos los meses viendo qué cambias con la IA
y perdiendo tiempo en esto, ¿me entienden? Es más fácil contratar un profesional que te ordene y ya te dé toda la pauta para vos laburar tranquilo con eso y nada, y avanzar y bueno, ir consiguiendo gente o profesionales dependiendo del área, pero bueno, ya vas a tener una base. En este último punto lo que vamos a ver es principalmente el manual de marca. El manual de marca es las reglas de tu identidad visual. Es el estilo visual, los colores, la tipografía, las imágenes que vas a usar, las referencias visuales, qué usos son correctos y cuáles son incorrectos de tu logotipo, qué logotipo tenés, variantes de logotipo, aplicaciones de marca. ¿Por qué digo esto de las aplicaciones de marca? ¿A qué me refiero? Básicamente, tu marca no necesariamente va a necesitar solamente redes sociales. A veces necesitas un sitio web, a veces necesitas papelería, a veces necesitas packaging o envoltorio justamente de tus productos. Bueno, todas esas cuestiones las ve un diseñador y te las resuelve. La dirección visual no es solo diseñar por gusto personal y pon esos colores porque a mí me gustan como jefe de negocio, sino también es la estrategia visual. Y es saber que también tu competencia tiene ciertos colores, ciertos patrones, ciertas cosas, y a partir de ahí, bueno, sabemos si diferenciarnos de eso o no, si mantener ciertas cosas, ciertos estilos, y todo eso se basa en estrategia pura y dura, básicamente. El diseño no es a gusto personal, es estrategia visual completamente. Lo que necesitas verdaderamente es claridad, porque cuando tu marca es clara, sabes qué decir, a quién se lo vas a decir y cómo vas a cobrar o cuánto cobrar. Si sentís que tu marca de tu negocio creativo está desordenada o no sabes dónde empezar, arma un recurso donde te guío paso a paso para estructurar tu negocio creativo. Te voy a dejar el link en descripción, obviamente, para que lo puedas chusmear y ver. Y si te sirvió este video, suscríbete porque voy a seguir subiendo contenido similar para que te ayude a dejar de improvisar y empieces a establecer las bases de tu marca de forma sólida y coherente, que empieces a crecer con tu marca. Así que nos vemos en otro video y con otro tema para hablar.